¿En algún lugar? Pero eso sería más bien estar estacionado. ¿Cuándo derivan ustedes algo? ¿Derivar una palabra? ¿Ya? ¿Qué hacen cuando derivan una palabra? ¿La sacamos de un lugar y la colocamos en otro? Algo así, no sé. Sí, tiene que ver con sacarla de un lugar y ponerla en otro. O sea, es como cuando en matemática el profesor Mayer les dice, vamos a derivar esta fórmula. O sea, tomamos un número y lo cambiamos de lugar, ¿cierto? Eso sería derivar. En este caso, la deriva continental se refiere a cómo los continentes se han ido separando a partir de los miles de millones de años. O sea, desde que se formaron los continentes o se formó el gran continente, ¿no es cierto? Hace 1.200 millones de años atrás, estos continentes, ¿no es cierto? O este gran continente inicial se separó formando lo que hoy día conocemos como los continentes actuales. O sea, aquí estamos nosotros, ¿no es cierto? En América del Sur, América del Norte, África, Asia, Oceanía, ¿no es cierto? Europa. Entonces se supone que para que nosotros llegáramos a tener este tipo de distribución de los continentes actuales, debió haber sucedido algo en el planeta para que llegáramos a esta instancia de distribución. Ahora, ¿quiénes estudian esa distribución? ¿Quién estudiará los continentes y la Tierra en general? ¿Los geólogos? Los geólogos, muy bien. Si alguna vez quieren estudiar geología, chiquillos, en Chile es una muy buena carrera porque los geólogos estudian las capas de la Tierra y cómo se forma la Tierra. Entonces, como Chile es un país minero, habitualmente todas las personas que estudian geología tienen buena opción de trabajo. Entonces, los geólogos que se dedican a la parte de investigación, cómo se ha formado la Tierra, ¿no es cierto?, han dado explicaciones para esto. ¿Por qué estamos así en esta forma actualmente? Entonces hubo un señor, el señor Wagner, que lo nombraron ahí en el video, que planteó una teoría. ¿Por qué una teoría? ¿Qué diferencia hay entre una teoría y una ley? Que la teoría es solo, es como decir lo que puede haber pasado, no está confirmado al 100%. Muy bien, excelente. Entonces el señor Wagner postuló la teoría, ¿no es cierto?, que no está comprobada en un 100%, de que en un comienzo, ahí está el señor Wagner, ustedes los pueden ver, murió en 1930, el siglo pasado. Entonces, y este señor ni siquiera era geólogo, era meteorólogo, o sea, estudiaba, ¿qué cosa el meteorólogo? ¿Qué estudian los ¿Los meteorólogos? astros o los meteoritos? No, ¿El tiempo? el tiempo, o sea, más bien el clima, ¿ya? Este señor que estudiaba el clima, que se llama Alfred Wegener, sugirió la teoría de la deriva continental. O sea, él dijo que en un comienzo en la Tierra existía el gran supercontinente que se conoce o se le designó como la Pangea, ¿ya? Entonces este señor, que ni siquiera era geólogo, postuló esta teoría de la Pangea. Entonces, si nosotros viésemos a la Tierra desde el aire, en ese periodo de hace 1.200 millones de años atrás, la Tierra se vería así. Un súper gran continente que correspondería a la Pangea, todo eso, ven todos los continentes juntos, y este gran océano que se le llamó el océano de Testis. ¿Ya? Ahora, si nosotros fuésemos actualmente al espacio, ¿se vería así el planeta? No, ¿Cómo se ve? como es ahora, como en los mapas se ve. ¿Cómo se ve en los mapas, cierto? Los viajes espaciales permitieron crear o desarrollar mapas más actualizados. Pero en ese tiempo, hace 1.200 de millones de años, ¿no es cierto?, la Tierra mirada desde el espacio se veía de esta manera, como un gran supercontinente y rodeado por un gran mar de agua, ¿no es cierto?,
que era en ese tiempo el mar de Testis. Entonces, se supone que esta Pangea original, hace 1.200 millones de años atrás, 120, perdón, se convirtió en lo que es actualmente. O sea, los continentes se separaron, cada uno migró. Migrar significa que se desplazaron de su lugar de origen a la ubicación donde están actualmente. Entonces migraron estos continentes como lo tenemos actualmente, ¿no es cierto? Se separó América de África, Europa se separó, ¿no es cierto?, de Norteamérica, Asia y Oceanía también se dispersaron hacia otros extremos del planeta. Entonces, actualmente el planeta se ve como este que está acá abajo, ¿no es cierto? El planeta actual con sus 5 continentes más sus océanos. ¿Cuáles son los 5 continentes, chiquillos? América, Europa, África, Australia, Asia y me faltó uno. Sí. Eh, El que está aquí Europa. abajito. No, Europa ya lo dijiste, está ahí arriba. Tú me eso dijiste, yo no lo dije. ¿cómo que no? ¿Me dijiste Europa? No, el que dijo Europa no fui yo. Ah, O sea, sí perdón. dije Europa, pero el asunto con Europa no era yo. Ya, ¿cómo se llama el continente que está por acá? Australia, No, Australia es parte de ese continente. ¿Oceanía? Polo Norte, Oh, Polo Sur, no, o sea, Nia. Oceanía. Oceanía. Entonces tenemos 5 continentes actuales, ¿no es cierto? América, África, Asia, Oceanía y Europa. Australia es parte de Oceanía. O sea, es una gran isla, pero forma parte de otro continente. Entonces, con el movimiento de la corteza terrestre, hemos llegado actualmente a esta distribución de la Tierra en el planeta. Pero se supone, ¿no es cierto?, que este movimiento terrestre sigue ocurriendo, por lo tanto los continentes siguen acercándose y probablemente lleguemos dentro de un par de miles de millones de años a otro, ¿no es cierto?, supercontinente que va a ser similar o parecido a la Pangea, pero con distribución diferente. Entonces, la Pangea, que está acá abajo, miren, en la época paleozoica, en el periodo pérmico, existía de esta manera. ¿Ven ustedes ahí? Esta Pangea estaba separada, ¿no es cierto?, por cordilleras y zonas de tierra más blandas, que después por los movimientos de la misma Tierra se separó en 2 supercontinentes, el que está al polo norte, que se llama la Eurasia, que es lo que sería actualmente Europa y América del Norte y parte de Oceanía, y la parte sur, que sería Gondwana, donde está América del Sur, por ahí está Australia, Japón y todos esos países, África. Eso ocurrió en el Mesozoico, ¿no es cierto? Después, en el segundo periodo del Mesozoico ya los continentes están mucho más separados. Ustedes pueden ver aquí se están formando los territorios árticos y antárticos. ¿Cuál está al sur, el Ártico o el Antártico? El Antártico. El Antártico está al sur de nosotros, ¿no es cierto? Y al norte está el Antártico. Ártico. Miren, para que se acuerden, en el Ártico viven los osos polares, arriba, en el norte. Y en el sur está la Antártica, donde viven los pingüinos. Para que se acuerden de eso. Entonces, si yo quiero ir a capturar un oso polar, tengo que ir a el Ártico. En cambio, si quiero capturar un pingüino, cosa que no debemos hacer, tengo que ir a la Antártica. ¿Ya? En realidad, ¿sabes qué pingüino en Chile? Sí, pues mi amor, tenemos un pingüino que es nativo de Chile que se llama el pingüino de Humboldt. Y el pingüino de Humboldt es propio no de Chile, pero sí de Sudamérica. Lo podemos encontrar en Argentina y en Chile,
y en algunas zonas centrales de Chile, como por ejemplo en Vallenar, hay una colonia de pingüinos de Humboldt. ¿Por qué se llaman pingüinos de Humboldt? Porque aquí en el continente sudamericano hay una corriente de agua fría, que es la corriente de Humboldt, que hace que las playas chilenas sean tan heladas el agua, ¿no? Cuando uno se mete, los que han ido a la playa y tratan de meterse al agua al comienzo muy fría, eso se debe porque hay una corriente de agua que viene de la Antártica que sube por América y que es la corriente fría de Humboldt. Entonces esa corriente fría de Humboldt le dio el nombre también a los pingüinos de Humboldt que habitan en este sector. Pero bueno, veamos, sigamos con la teoría de Wegener. Entonces Wegener dijo que los continentes se separaron, ¿no es cierto?, dando origen a la distribución de los continentes que tenemos actualmente. Entonces aquí estamos nosotros en América del Sur, América del Norte, ¿no es cierto?, unidos por el canal de... ¿Quién une a América? ¿Panamá? Exactamente, muy bien, excelente ese hombre. Entonces América del Sur y América del Norte se unen a través del canal de Panamá. Aquí estaría, ¿no es cierto?, el Ártico, África, Oceanía, Asia y por aquí, ¿no es cierto?, estaría Australia, por este sector. Entonces acuérdense, Australia no es un continente, Australia es una isla. Entonces esto lo observamos en el periodo Cenozoico, que es el periodo actual. O sea, nosotros estamos viviendo en el periodo Cenozoico, en el periodo cuaternario. O sea, nosotros recién vinimos a aparecer ahora, hace un poquitito tiempo atrás, cuando la Tierra encontró esta distribución. Ahora, acá lo podemos ver en un dibujo más práctico, la Pangea, ¿no es cierto?, en el Pérmico, la separación en el Triásico, en el Jurásico, cuando existían los dinosaurios, miren cómo era el continente, cómo era el planeta, ¿ya? El Cretácico y el Cenozoico, que es hoy día. O sea, todo esto ha pasado a partir de miles de millones de años, chiquillos. Por lo tanto, los movimientos de las placas tectónicas no es un movimiento rápido, la separación de los continentes ocurre después de muchos miles de años. ¿Bien? Entonces, lo más probable es que esta distribución de continentes, según el señor Wegener, ¿no es cierto?, los continentes siguen moviéndose, volvamos en algún momento de la historia de la geología de la Tierra a una gran Pangea nueva, pero que va a ser distinta. ¿Por qué? Porque ahora América va a dar la vuelta al continente y va a quedar no adherida a África, sino que va a quedar adherida a Asia. Y va a quedar aquí junto con Oceanía, y Australia va a quedar pillado entre América y África. Entonces se supone que esto va a volver a ser un gran supercontinente dentro de miles de millones de años más, pero, ¿no es cierto?, en sentido inverso. América va a quedar acá, ¿no es cierto?, América del Norte por este otro lado, y los continentes van a quedar bien apretaditos, pero en sentido inverso. Y acá, ¿no es cierto?, tenemos el continente que dio origen, o los dos continentes que dieron origen a lo que tenemos actualmente. La Eurasia, que era el continente del norte, ¿cierto?, donde está ahora Europa. Ven, ahí está el canal de Suez que une a Europa con África. La Eurasia, que tenía a América del Norte, Europa y Oceanía, y Gondwana, que tenía a América del Sur, África y parte de Australia y el Ártico, ¿ya? Y miren, estos son 200 millones de años atrás, o sea, hace muchísimo tiempo. Entonces, Wegener llamó a su teoría la teoría de la deriva continental. ¿Por qué deriva continental? Porque los continentes no son estáticos, entonces un continente se mueve desplazándose alrededor de la Tierra, ¿ya? Ahora, obviamente, como es una teoría, y hay que tratar de explicar a esa teoría, Wegener aportó algunas pruebas que apoyaban su explicación.
porque obviamente los otros científicos le decían que estaba loco, porque le fallaba la azotea. ¿Cómo se le ocurría eso? Acuérdense que en la época que Wegener nació, las ciencias no estaban muy avanzadas y habían una complicación cuando uno quería ser científico porque había gente que se oponía a estas teorías científicas, ¿ya? ¿Ven? Y aquí dice clarito que los científicos de su época no lo aceptaron, o sea, le dijeron que estaba loco, que cómo se le ocurría, que no, que todo era efecto de la acción de Dios sobre la Tierra y que por eso éramos como éramos. Pero él insistió en su teoría de la deriva continental porque obviamente él había hecho estudios y observaciones que, según él, decían que la deriva continental sí había ocurrido. Entonces, ¿qué fue lo que aportó Wegener para poder decir que su teoría de la deriva continental era cierta? Dio teoría primero, geográfica, ¿ya? ¿Qué estudia la geografía? La Tierra del planeta. Ya, muy bien. Estudia los relieves de la Tierra, ¿no es cierto? Cómo van las cordilleras, cómo van las planicies. Entonces, la primera prueba que dio Wegener dijo que las líneas de las costas de algunos continentes encajaban perfectamente. O sea, las costas de los continentes eran como un rompecabezas que encajaban entre sí y él eso lo comprobó y lo mostró en un mapa. La segunda prueba que él dio fueron las pruebas climáticas, o sea, observando el clima en distintos lugares y distintas evidencias de eso. Entonces él dijo que habían, por ejemplo, glaciares en Brasil o el Congo, que son lugares, ¿no es cierto?, más bien selváticos, donde no debieran haber glaciares. Acuérdense que los glaciares existen en los lugares donde la temperatura ambiental es muy fría, pero él encontró glaciares en Brasil y en la selva del Congo y también en Ulla, en un lugar que se llama Groenlandia. ¿Dónde queda Groenlandia? Cerca de Estados Unidos y Canadá. Muy bien. Ese hombre está bien informado. Después, pruebas biológicas. ¿Ya? En uno y otro lado del Atlántico. ¿Qué es el Atlántico? El mar Atlántico. Es un océano. ¿Separa a quién de quién? Separa América de Europa. América de Europa y África. ¿Sí? Entonces, dice que a uno y otro lado del Atlántico, o sea, en África y en América y en Australia, existen animales terrestres idénticos que no saben nadar. O sea, por ejemplo, en Australia hay marsupiales, en América del Sur también hay marsupiales y en África también hay marsupiales. Y ninguno de los marsupiales sabe nadar. O sea, ellos no podrían haber atravesado los océanos nadando porque, ¿no es cierto?, esos animalitos no saben nadar, ¿ya? Por lo tanto, las pruebas biológicas que dio Wegener indicó que habían especies muy parecidas en continentes que estaban absolutamente separados. Por ejemplo, en África, en Chile hay ñandú, en África hay, ¿cómo se llaman estos pájaros grandotes? Que tienen alas largas y que corren. ¿Ñandús? Parecido al ñandú. Avestruces. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en América del Sur tenemos ñandú y en África tenemos avestruces, que son animales genéticamente y físicamente muy parecidos, ¿ya? Entonces, esas son pruebas biológicas, antecedentes biológicos. Y después tenemos las pruebas paleontológicas. ¿Qué es lo que estudia la paleontología, chiquillo? Chiquillas. A los dinosaurios, los fósiles Ya. de los dinosaurios. Parte de la paleontología estudia los dinosaurios, pero en realidad estudia los fósiles. Y los fósiles son restos de animales de años primitivos que se han conservado hasta la actualidad. Y existen fósiles de animales, de plantas y de otros seres vivos que quedaron atrapados en el barro, ¿no es cierto? Y que después se fosilizaron, o sea, se convirtieron en piedra y que actualmente nos pueden indicar que, por ejemplo, los mismos fósiles que hay en África
los podemos encontrar en América. Por lo tanto, eso nos indica que esos animalitos que vivían en ese continente, que era Gondwana, al separarse los continentes, ¿no es cierto?, quedaron atrapados en los distintos suelos, generando los fósiles actuales que nos indican que hay pruebas paleontológicas que el supercontinente sí existió. ¿Ya? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, un animalito que ha existido, ¿no es cierto?, en los distintos continentes. ¿Ven? Existió en África, pasó a América, y este otro también vivió en África y también pasó a América. ¿Por qué encontramos cosas tan similares en África y en América? Porque antes estaban juntos. Porque antes estaban juntos, ¿cierto? Muy bien. Entonces, uy, se me perdió la reunión. Perdón, chiquillos, disculpen, pero mi computador parece que de nuevo está haciendo tontería. Acá está. Ahí sí. Bien, entonces como África y América del Sur estaban juntos, podemos encontrar animales muy similares en África y en América, e incluso podemos encontrar animales muy similares que son de Australia en América. ¿Conocen algún animalito que sea similar que exista en Australia y que podamos encontrar, por ejemplo, en Chile? ¿Alguna especie que tengamos en común con los australianos? Porque aquí, por ejemplo, no hay canguro, no hay demonio de Tasmania, ni hay perros dingo, pero hay un animalito que lo podemos encontrar aquí y en Australia también está. De hecho, está aquí en Chile, no está ni siquiera en Argentina, y está en Australia también. Hay un monito, se le llama monito, pero no es un monito, es un marsupial que se ¿Es un llama... macaco? ¿Ah? ¿Macaco? No, se llama el monito del monte. El monito del monte es un marsupial chiquitito que parece que la gente lo confunde con un ratón, pero que lo podemos encontrar en Chile y que también existe en Australia. Por lo tanto, ¿cómo pudo haber llegado ese monito chiquitito? Imagínense la distancia que hay entre Chile y Australia. No tuvo ninguna otra forma de llegar, porque si se hubiese tirado al mar, ¿no es cierto? No sé, pues habría llegado unos 500 metros y el animalito se habría ahogado. Entonces Wagner dice que esos animalitos pudieron llegar porque en un comienzo, como los continentes estaban juntos, los animales se movían en ese continente y por lo tanto podían ocupar distintos lugares o distintos hábitats donde, ¿no es cierto?, esas especies vivían juntas. Entonces, por lo tanto, la evidencia de los animales que viven en lugares tan distintos y que son tan parecidos son evidencias de que en algún momento, ¿no es cierto?, los continentes estaban juntos. Bien, entonces aquí podemos ver algunas evidencias de fósiles. Aquí estas rayas de colores les indican los lugares por donde esos animales andaban o donde esas plantas se distribuían. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este fósil, que es un fósil de un helecho, ¿ya? Como los que hay en el sur, y este fósil lo podemos encontrar en Australia, en la Antártica, en India, en África y en América. Por lo tanto, eso nos indica esta distribución solamente de este helecho, que en algún momento este formó parte del gran continente, ¿no es cierto?, que era la Pangea. Después tenemos este, ¿no es cierto?, es un fósil, ¿no es cierto?, del Lysosaurus, que también habitó en la Antártica, estuvo en India, pasó por Oceanía y también se encontraron fósiles en África. O sea, en todos estos lugares encontraron fósil de este animal. Después, ¿no es cierto?, este otro animal que era de la época del Triásico, un reptil de esa época, se encontraron fósiles en Sudamérica
y se encontraron fósiles del mismo animal en África. ¿Ya? Después tenemos este otro, ¿no es cierto? Un fósil que es previo a los cocodrilos, que se encontró en América del Sur y también en el sur de África. ¿Bien? Entonces, la mayor evidencia de que los continentes estaban juntos la dio este helecho. Este helecho, porque este helecho encontraron fósiles de él en Australia, en la Antártica, en India, en Oceanía, en África y en América. Por lo tanto, esta planta tenía una gran distribución y eso ha permitido, ¿no es cierto?, comprobar lo que Wegner decía, de que los seres vivos se distribuyen a través de el antiguo continente, que en este caso era la Pangea, y después, ¿no es cierto?, era el continente del sur, que era Gondwana. Entonces, cuando encuentran fósiles de animales similares en lugares distintos, porque imagínense lo distante que está América del Sur de África. O sea, tenemos que Parece que prendió el micro. pero aún así Sí, existen los mismos animales en un lugar y otro. Y acá tenemos una foto de marsupiales, ¿ven? Estos marsupiales son animalitos que encontramos. Por ejemplo, miren, acá está el monito del monte que encontramos acá en Chile. Como ustedes pueden ver, es muy chiquitito, cabe en una mano y es muy pequeño. Pero este monito del monte no es un ratón, a pesar de la colita larga que tiene, es un marsupial. ¿Y los marsupiales por qué se caracterizan, chiquillo? ¿Por qué no es un ratón y es un marsupial? ¿Qué es lo que tienen los marsupiales que los caracteriza principalmente? Su manera de tener hijos. ¿Ya? ¿Y cómo tienen hijos los marsupiales? Los crían dentro de, por ejemplo, cuando pues, pueden hacer, los tienen dentro del cuerpo, si no me equivoco. Sí, más o menos. Los marsupiales no tienen útero, por lo tanto tienen una bolsita marsupial. Entonces el bebé se cría acá, en la pancita de la mamá, en una bolsita donde se mete el hijo y está ahí y crece. ¿Han visto los canguros? Los Sí, canguros tienen una gran bolsa marsupial, ¿cierto? Y este es pariente de los canguros, con la diferencia que su bolsita marsupial, obviamente él es muy chiquito, también es chiquita. ¿Ya? Esa es una característica de los marsupiales. Los marsupiales son mamíferos primitivos, porque dentro de la bolsa del marsupio, o dentro de la bolsa marsupial, están las glándulas mamarias de la mamá, donde habitualmente el bebé recién nacido se adhiere a esa tetilla para poder alimentarse. Por eso son marsupiales. Pero este monito del monte es el mismo monito del monte que existe en Australia, y a esto se le llama una evidencia paleontológica viva, ¿ya? Porque podemos ver el animal allá y acá. Entonces, en el ya año... la alcancé a cortar. ¿Ah, se va a cortar? Ya. Entonces vamos a dejar hasta aquí hoy día y la próxima clase vamos a seguir con la deriva continental. Chiquillos, acuérdense de mandarme las tareas